La permacultura es un enfoque de diseño sostenible, es decir, no tiene nada que ver con la agricultura tradicional o la agricultura convencional que hacíamos antes. Tenemos en cuenta mucho los sistemas productivos de la naturaleza y los intentamos traspasar a nuestro huerto, ¿no? La permacultura tiene mucho de observación, de ver cómo se comporta la naturaleza y llevarlo a nuestro huerto. Antes intentábamos manejar nosotros ser los dioses o las diosas del huerto y crear como queríamos, pero no, hay que ver cómo lo hace la naturaleza e intentar reproducirlo para trabajar menos y para no cargarnos al fin y al cabo el medio ambiente. Y para ello tengo aquí un... Ahí está. Permacultura en Galicia. Debemos encontrar nuestro camino de regreso a la verdadera naturaleza. Debemos dedicarnos a la tarea de revitalizar la tierra, reverdeciendo la tierra, sembrando semillas en el desierto. Ese es el camino que debe seguir la sociedad. Masanobu Fukuoka. Introducción a la permacultura, de Bill Mollison. Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción no solo de agricultura permanente, sino también de cultura permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base agricultural sostenible y una ética del uso de la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructuras, agua, energía, comunicaciones. Sin embargo, la permacultura no trata acerca de estos elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por la forma en que los ubicamos en el paisaje. El foco es crear sistemas que son ecológicamente correspondientes y económicamente viables, que provean para sus propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. La permacultura utiliza las cualidades inherentes de las plantas y los animales combinadas con las características naturales del paisaje y las estructuras para producir un sistema que soporte la vida para la ciudad y el campo, utilizando la menor área práctica posible. La permacultura está basada en la observación de los sistemas naturales, la sabiduría contenida en los sistemas tradicionales de las granjas y el conocimiento científico moderno y la tecnología. Basada en modelos ecológicos, la permacultura crea una ecología cultivada, la cual está diseñada para producir más alimento para humanos y animales que lo que generalmente se encuentra en la naturaleza. Fukuoka, en su libro The One Straw Revolution, la revolución de una brizna de paja, ha establecido de la mejor manera quizás la filosofía básica de la permacultura. De manera breve, esta es la filosofía de trabajar con la naturaleza más que contra ella. Es la filosofía de la observación prolija y meditativa más que de la labor prolija y pensativa. Y de la observación de plantas y animales en todas sus funciones más que del tratamiento de elementos como si fueran un producto particular del sistema. Bill Mollison habla en un nivel más mundano de realizar aikido con la tierra, de rodar con los golpes, convirtiendo la adversidad en fortaleza, y usar todo de una manera positiva. La otra aproximación se refiere a hacer karate en la tierra para tratar de hacerla rendir por el uso de nuestra fortaleza y darle muchos golpes duros. Pero si nosotros atacamos la naturaleza y ultimadamente la destruimos, estamos atacándonos a nosotros mismos. La armonía con la naturaleza es posible únicamente si abandonamos la idea de superioridad sobre el mundo natural. Levi Strauss dice que nuestro error más profundo es que siempre nosotros nos vemos como los maestros de la creación en el sentido superior. No somos superiores a otras formas de vida. Todas las cosas vivientes son una expresión de la vida en sí misma. Si podemos ver esa verdad, podremos ver que todo lo que hacemos a las otras formas de vida lo hacemos a nosotros mismos. Una cultura que no entiende esto destruye sin absoluta necesidad cualquier cosa viviente. La permacultura es un sistema por el cual podemos existir en la Tierra por medio del uso de la energía que está fluyendo naturalmente y que es relativamente inofensiva, y por la utilización de alimento y recursos naturales que son abundantes de una manera tal que no destruimos continuamente la vida en la Tierra. Cada técnica para conservación y restauración de la Tierra es ya conocida. Lo que no es evidente es qué nación o grupo grande de personas está preparada para hacer el cambio.
Sin embargo, millones de personas comunes están empezando por ellos mismos sin la ayuda de las autoridades políticas. Sin importar dónde vivamos, debemos empezar a hacer algo. Podemos empezar primero por la disminución de nuestro consumo de energía. Usted puede vivir actualmente con el 40% de la energía que usa ahora sin sacrificar nada de valor. Podemos rearreglar nuestras viviendas para tener un uso eficiente de energía. Podemos prescindir de nuestro uso vehicular privado si utilizamos el transporte público y compartimos la movilización con nuestros amigos. Podemos ahorrar agua colectándola desde los techos en tanques o reciclar las aguas grises para el sistema del sanitario o del huerto. Podemos también empezar a tomar parte en la producción de alimento. Esto no significa que todos debemos cultivar nuestras propias patatas, pero puede significar que las podemos comprar directamente de la persona que las está cultivando responsablemente. En efecto, puede ser mejor organizar un grupo de agricultores en el vecindario que cultivar patatas. Generalmente, en toda la agricultura permanente o en la cultura humana sostenible, la energía necesaria para el sistema es proveída por el mismo sistema. Los cultivos de la agricultura moderna son totalmente dependientes de las energías externas. El cambio de sistemas de producción permanente, donde la tierra es compartida en común, hacia agriculturas comerciales anuales, donde la tierra es vista como un artículo en venta, involucra un movimiento desde una sociedad de baja energía a una sociedad de alta energía, el uso de la tierra en una manera de explotación y destructiva, y una demanda de fuentes de energía externa, proveídas principalmente por el tercer mundo como combustibles, fertilizantes, proteína, labor y conocimiento. La agricultura convencional no reconoce ni paga sus costos verdaderos. La tierra es minada en su fertilidad para producir las cosechas anuales de legumbres y granos. Los recursos no renovables son usados para sostener las cosechas. La tierra es erodada a través del sobrepastoreo de animales y del proceso de arado extensivo. La tierra y el agua son contaminadas con químicos. Cuando las necesidades de un sistema no son suplidas o no provienen del mismo sistema, pagamos el precio en energía, consumo y polución. En este momento no podemos pagar el costo verdadero de nuestra agricultura. Esto está destruyendo nuestro mundo y a nosotros mismos. Si nos sentamos en el portal de nuestra casa, todo lo que necesitamos para vivir una buena vida está alrededor. Allí encontramos el sol, viento, gente, construcciones, piedras, mar, aves y plantas. La cooperación con todos estos elementos trae armonía. La oposición a ellos trae desastre y caos. Vale, bueno, pues aquí un vídeo que explica un poco más la permacultura, ¿no? Ahora que ya sabemos un poco eso, vamos a hablar de la planta, pero aparte de la planta, como decía antes, vamos a hablar del suelo también y del aire, porque a veces nos preocupamos solo en nutrir o proteger la planta, pero lo más importante es tener un suelo bien cuidado también, un aire sano, ¿vale? Entonces tenemos eso, la parte de suelo, tenemos la parte de raíces que trabajaremos también, la parte aérea y el aire. En estas 4 partes podemos nosotros aportar o compuestos o podemos aportar plantas que siempre nos van a dar algo positivo. Vale, en el suelo. Primero para saber qué es el suelo, ¿no? El suelo es una capa superficial de la corteza terrestre compuesta por una mezcla de minerales, material orgánico en descomposición, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso natural fundamental que sustenta la vida de la tierra y es crucial para la agricultura y la conservación del medio ambiente. Es obvio, ¿no? El suelo es lo que pisamos, el suelo es de donde crece todo y el suelo es lo que tenemos que cuidar también. Muy bien. El suelo es, como habíamos dicho, nos proporciona el hábitat para el crecimiento de las plantas y también nos sirve para crear un buen sistema de raíces. Los puntos que nos da el suelo son los siguientes: soporte para el crecimiento de las plantas, el hábitat para la vida, la filtración y purificación del agua, almacenamiento de carbono. Como ya sabéis, bueno, no sé si sabéis o no, se están haciendo estudios ahora que la agricultura tradicional, cuando hacen el laboreo, cuando pasan el rotavator, la cantidad de CO2 que se lanza a la atmósfera es barbaridad. Ahora con los cultivos que están haciendo en permacultura de no laboreo y de cubiertas de suelo vegetal, están captando, no sé si era el 30 o 40% de la pérdida, del gasto que puede tener usar un tractor en esos suelos. Es decir, en un suelo pobre que vamos trabajando cada año. Buenas, bienvenida.
En un suelo pobre que vamos trabajando cada año, aparte de estar perdiendo todo el CO2 que estamos lanzando a la atmósfera por el rotavator, por los tractores, también al ir removiendo vamos perdiendo más CO2, más CO2. En un suelo que no labramos, que vamos haciendo cubiertas vegetales, cada vez nos va captando más CO2. Vale, luego tenemos también las raíces. Las raíces son las estructuras fundamentales, ¿no?, que nos hacen las funciones de crecimiento, desarrollo y supervivencia de la planta. Y en ellos son la absorción de agua y nutrientes. Tenemos el anclaje y soporte. También tenemos el almacenamiento de nutrientes, interacción con microorganismos, la producción de hormonas y la resistencia a condiciones adversas. También cada vez más se está estudiando, ¿no?, cómo funcionan las diferentes raíces en los bosques o en las praderas y cómo estas raíces sirven como una red de internet a través de los micelios de las setas, no sé si conocéis los micelios. A través de los micelios se conectan con las raíces y estas raíces ayudan a alimentarse a otras plantas. Es decir, bueno, un estudio que hicieron hace poco que me pareció muy interesante. Hay un tocón en una selva en Costa Rica que lleva 20 años cortado y sigue vivo. Y descubrieron hace poco con unas cosas tecnológicas que los árboles de alrededor le daban alimento a ese tocón para que siguiese vivo aún, porque las raíces que había debajo les aportaban también beneficios a los demás árboles. Entonces en el suelo hay muchas cosas que aún todavía no conocemos también. Luego tenemos el aire también. El aire, que es lo que nos proporciona para que crezcan y se desarrollen las plantas de forma saludable, ¿no? Y tenemos el dióxido de carbono, como no, el oxígeno, la humedad relativa, que es muy importante para algunas plantas, la temperatura y la luz. Y por último tendríamos la parte aérea, que es donde tenemos las hojas, las flores y en algunos casos las frutas, ¿no? Y nos sirve para la fotosíntesis, para la respiración, para la reproducción, conducción de agua y nutrientes, intercambio gaseoso y por último soporte estructural. Vale, ahora que ya sabemos un poco suelo, aire, parte aérea y las raíces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotras para echarle una mano. Vale, fortalecer las plantas a través del suelo es fundamental para promover un crecimiento saludable y resistente. Entonces, ¿qué podemos usar para fortalecer las plantas a través del suelo? Lo primero que tenemos es el compost casero. El compostaje es una forma natural y efectiva de enriquecer el suelo con nutrientes orgánicos. Puedes crear tu propio compost casero utilizando desechos de cocina como cáscaras, frutas, verduras, restos de cafés, hojas secas, césped, ¿vale? Y esto lo que nos va a hacer es mejorar la estructura del suelo y aportar minerales también al suelo, ¿vale? También en algún momento, si tenéis alguna duda o queréis preguntar cualquier cosa, paramos y me decís, ¿eh? Después tenemos el macerado de compost. El macerado de compost es cuando tenemos el compost ya bien hecho, cogemos compost y lo metemos en agua, lo dejamos macerar en agua y esto lo que va a hacer es que las bacterias que tiene el compost prolifiquen y cojan fuerza. Y luego este agua, después de 5 días, filtramos y podemos regar las plantas, ¿vale? Es una forma de aportar también muchos organismos y nutrientes al suelo. También tenemos el macerado de ortiga, que yo creo que muchas la conoceréis, ¿no? Es como lo más top. Y la idea es colocar 100 gramos de hojas frescas, si son hojas secas 50 gramos valdría, ¿vale?, en un litro de agua. Durante unos días, bueno, luego os enseñaré la tabla, más adelante hablaremos más de la ortiga, ¿vale?, porque depende de los días que pase de maceración, puede ser más como insecticida o más como aportar nutrientes o más como aportar nutrientes al suelo, ¿vale? Muy bien, y nos sirve eso para promover la actividad microbiana. Luego tenemos otro de los remedios, ¿no?, que son las cáscaras de huevo trituradas, que lo que nos hace es una gran fuente natural de calcio, ¿vale? Que el calcio nos da estructura celular a las plantas y hace que no tengan tantas enfermedades. También nos ayuda contra la podredumbre de las raíces. Y el mulching o acolchado, que esto espero también que os suena bastante de vosotros, si nos suena en verdad es imitar a la naturaleza. En el bosque, en las praderas, ¿qué pasa? Todas las hojas y todo lo que va cayendo, se va cayendo en el suelo y ahí se va pudriendo y va aportando estructura y además humedad al suelo. Pues es lo mismo, en nuestro huerto también podemos hacer nuestros mulching o acolchados. Hay que tener en cuenta, aquí no lo explico, pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, si usamos paja siempre haciendo el acolchado, ¿qué pasa? Hay unas bacterias que se alimentan de la paja para descomponerla y van chupando el nitrógeno de la tierra. Es decir, si siempre usamos el mismo acolchado, al final haremos que tenga alguna falta de algún nutriente en la tierra. Está bien ir rotando cada 2 o 3 años, no es poner siempre paja, por ejemplo. Y otra que tenemos es la infusión de plátano, que es simplemente coger 5 cáscaras de plátano por cada litro de agua y hervirlas. Cuando acabe de hervir, las colamos y nos aguanta una semana, ¿vale? Y lo que hace es aportarnos potasio, que va muy bien para la floración y fructificación de frutales. También si tenemos bulbos y nos gustan las flores, si le echamos antes de que se pasen las flores, esos bulbos van a coger más fuerza y se van a guardar mejor para el año siguiente.
Vale, ¿y cómo cuidamos el suelo a través de la permacultura, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas para cuidar el suelo a través de la permacultura? Pues como hemos dicho, tener la cobertura del suelo, ¿vale? El acolchado del mulch. También ahora es una práctica, esto se está haciendo mucho en suelos degradados, aquí por suerte todavía no están tan degradados, pero es la práctica de conservación de agua o K-Line. No sé si os suena. No. Es una práctica que ahora, por ejemplo, empezó hace unos años en India, que tienen los suelos muy degradados por el pastoreo, por la sobreexplotación y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando llueve el agua, en las laderas el agua se iba, nadie la podía guardar. Entonces lo que hicieron es idear a través de mapas de desnivel franjas que hacen franjas de 1 metro de profundidad por 50 centímetros de ancho más o menos, y cuando llueve, bueno, franjas en toda la ladera, y estas franjas llegan a diferentes reservorios de agua, a diferentes depósitos. ¿Qué pasa entonces? Que cuando llueve el agua se infiltra por las franjas, y cuando estas franjas se han llenado ya de agua, el agua sigue en escorrentía hasta los pozos que han creado, y así cosechan el agua ahora, ¿vale? Y entonces ese agua que se va quedando ahí va pasando poco a poco al suelo y va volviendo aportando humedad, sin que se vaya por escorrentía y no la pueda coger. También la rotación de cultivos y asociaciones beneficiosas, ¿vale? Eso ya lo sabemos, si ponemos leguminosas vamos a aportar nitrógeno al suelo para que luego crezcan más fuerte otras plantas, y eso con muchas otras plantas. La fertilización natural, el mantenimiento de la biodiversidad y las técnicas de labranza mínima o no labranza. Que esto el otro día estuve en Ezcaroz hablando de esto y les sonaba, bueno, no habían escuchado nunca hablar de la no labranza, el no-dig, no sé si lo habéis oído por aquí o no. El no-dowing, ¿vale? La no labranza en verdad lo que dice es que en los sistemas productivos de la naturaleza no hay una persona siempre pasando un rotavator moviendo la tierra. ¿Por qué pasa cuando hacemos esto de mover la tierra o pasar el azada también y moverla? Que la estructura del suelo la cambiamos. Bacterias que son anaeróbicas, que están dentro del suelo, que no les puede dar el oxígeno, las pasamos arriba, y bacterias aeróbicas que trabajan en la capa superficial las pasamos abajo. Entonces vamos matando la flora que tenemos en el suelo. A través del no laboreo lo que conseguimos es que el suelo esté estructurado, y también cuando llueve capta mucha más agua, es mucho más poroso y en verdad es un suelo natural. Pero eso cuesta un poco de entender, es decir, siempre, si tenemos malas hierbas hay que labrar. Si tenemos un campo que hemos trabajado siempre de manera tradicional, al principio vamos a tener que hacer, pues por ejemplo, una cubierta de cartón durante varios años, y encima empezar a cultivar. Se coloca el cartón en el suelo y encima echamos la capa de compost, y ahí empezamos a cultivar. Este cartón se irá pudriendo y el compost irá bajando hacia abajo, iremos dándole estructura al suelo, ¿vale? Por ejemplo, es una forma. Otra forma, si tenemos una zona que tenemos siempre mucha mala hierba, solear con mantas negras, dejarlo 1 o 2 años, y ahí así las hierbas se morirán, y luego ya podemos cultivar sin problema. Los microorganismos en ese momento, los aeróbicos, sí que no se producirán, pero el suelo está aún intacto y luego ya podemos aportar lo demás. Y si no, también lo que se puede hacer es labrar todo y luego ir cuidar a mano, si tienes un poco de terreno, a mano, ya no volver a labrar nunca más. Prepararlo para que luego vaya cogiendo estructura. La cuestión es eso, que en cuanto labramos ya la estructura la estamos cambiando. Si no se puede usar la laya, no sé si conocéis la laya también. La laya no tengo imágenes, es un instrumento también que se usa bastante en agricultura ecológica, que es como dos palos, sí, una hoz antigua más o menos, que lo que se hace, se mete y se oxigena, se abre un poco la tierra, no se voltea del todo. Eso también se puede usar al principio, si tenemos una tierra muy compacta. ¿La fertilización natural a qué te refieres? La fertilización natural, pues por ejemplo, a los purín de ortigas, al compost, echar cosas así en el suelo. No dar nada químico de laboratorio. Bueno, y por supuesto la permacultura también lo que tiene es mucha observación y adaptación. Masanobu Fukuoka, del que hablábamos antes, era también filósofo y lo que más hacía era observar. Y cuando observamos aprendemos mucho. A veces vamos pensando que nosotros ya sabemos todo, y si observamos aprendemos mucho más. Vale, y ahora hablaremos de preparados orgánicos. El primero de ellos es la maceración de cola de caballo, que algunas de vosotras yo creo que también lo conoceréis, Quisieto narbense, y es conocida porque es muy rica en sílice, ¿vale? Y el sílice nos va a aportar diferentes cualidades a la planta. Vale. Tenemos aquí. Nos fortalece los tejidos, ¿vale? El sílice está presente en la cola de caballo, puede fortalecer los tejidos de las plantas, incluidos tallos, hojas y raíces. Esto nos ayuda para que sean más resistentes en condiciones adversas. Cuando hay viento, cuando hay mucha lluvia, ¿vale? Hace que la planta sea más dura y no parta. Muchas veces también ponemos plantas que hemos sacado del vivero y viene un poco de cierzo aquí en nuestra zona y se parten. Si estas plantas también, si las hacemos nosotras y también les vamos haciendo un poco de preparado de cola de caballo, van a ser mucho más fuertes contra condiciones adversas. También nos estimula el crecimiento, ¿vale? Hace que baje aumenta su resistencia al estrés hídrico y mejora la absorción de nutrientes.
Al fortalecer también el sistema celular, lo que hace es que fortalece contra las defensas, ¿vale? Es bueno contra los ataques fúngicos y de insectos, porque muchas veces lo que hace el hongo es aprovecharse cuando hay una pequeña herida en la planta, se instala ahí dentro. Si la planta la tenemos reforzada con infusión de cola de caballo, va a ser mucho más difícil que entre. Y también nos aumenta contra la resistencia aumenta a la sequía, ¿vale? Lo mismo, al tener la estructura bien creada, cuando tenemos el agua nos aguanta más y no la transporta mejor, ¿vale? No tenemos tanta pérdida. Vale, mejora la estructura del suelo también. Al regar con las plantas de cola de caballo, mejoramos la estructura porque hace que... Un segundo. Eso es, sí, como en el suelo también, una parte que decíamos es importante, cuidando el suelo también con la infusión de cola de caballo hace que se mejore la estructura del suelo y hace que aumente la capacidad de retener agua y nutrientes. Siempre, cuanto más tengamos un suelo mejor estructurado, siempre vamos a tener más nutrientes y más capacidad de retener agua. Ahora hablemos de la... Con la cola de caballo. Sí, dime. Claro. ¿Hay una época específica para recolectarla o se puede recolectar durante todo el año? Vale, la idea para todas las plantas medicinales, ya sea para nosotras o para la tierra, es cogerlas al amanecer o al atardecer y cuando están en proceso de floración. Cuando ya han creado la flor o están creando la semilla ya se supone que tienen menos fuerza, pero a veces no tenemos tiempo y nos toca cuando nos toca. Pero idealmente es justo cuando está a punto de florecer y al amanecer o al atardecer, que es cuando sus principios activos están más potentes. ¿Hay distintos tipos de cola de caballo? Hay varios, sí. Aquí tenemos la acuática, la herbensis. ¿Valen todos? Sí, valen todos. Lo que pasa es que, claro, por tamaño la herbensis es mucho más grande, de la otra hay que coger más, pero bueno. Y también os digo, esto se puede encontrar muy fácil en la naturaleza si vamos observando en un sitio donde haya mucho. A veces encontramos que hay unas poquitas, mejor dejarlas y ya el año que viene ya tendremos más. Vale, y ahora vamos a hablar de la gran ortiga. Lo que tiene la ortiga es nitrógeno, que nos ayuda a favorecer el crecimiento de la microbiota del suelo. También lo podemos echar en el compost o en el vermicompost. Si tenemos un compost que vemos que nos cuesta bastante que salga, echamos infusión de ortiga y se potencia muchísimo. En 1 o 2 meses las bacterias están súper a gusto allá. Y el vermicompost, que no sé si os suena lo que es o no. El vermicompost es el compost que se crea con las lombrices. El vermicompost es interesante también porque se puede tener, si tenemos un jardín pequeñito o una terraza, con 3 cubos y las lombrices, ellas van haciendo todo ahí y nos da bastante compost. Vale, también nos aporta hierro, ¿vale? Que nos va muy bien cuando tenemos suelos bastante alcalizos o alcaninos, porque cuando son así muchas de los nutrientes de las plantas no los cogen bien. Entonces, poniendo ortigas, si sabemos que tenemos un suelo así, vamos a hacer que cambie el pH y que cambie también la caliza. Después también nos aporta silicio, nos aporta silicio, ¿vale? Que lo mismo, ¿no? Hace que las plantas tengan una buena estructura celular, creciendo más fuertes y más rígidas. Y la ortiga también, aquí ya está en semilla. El problema es si cogemos en semilla, luego habría que filtrarla bien, porque si no, luego en los pulverizadores muchas veces tapona la semilla. Y no sé si sabéis, o si no habéis hecho, el purín de ortiga huele muy mal. Si huele muy mal es que va bien, ¿vale? Al cabo de 3-4 días ya empieza a pudrirse y se va cogiendo un olor muy interesante. Vale, también una cosa interesante que nos pasa con el purín de ortiga, que tiene ácido fórmico. Al tener ácido fórmico nos sirve de repelente de plagas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usamos la ortiga como para eliminar una plaga que tenemos ya muy arraigada en una planta, no nos va a servir. Lo bonito es haber observado el año pasado cuáles son las plantas que más les ha venido el pulgón y desde el principio hacer una preventiva, ¿vale? Cuando tenemos las plantas ya muy llenas hablaremos luego del jabón potásico, del aceite de neem o la tierra diatomea, ¿vale? Y aquí tenemos las tablas un poco del uso de la maceración de la ortiga, ¿vale? Como os he dicho, las 48, los 2-3 días primeros nos sirve más de insecticida, ¿vale? Después, cuando ya han pasado entre 7-10 días, nos va muy bien para abono de insecticida y al final, ya a partir de 15 días, para aportar al suelo, ¿vale? Crearía mucha más microbiología en el suelo. Luego voy a pasar que no os he dicho, luego paso el PowerPoint a todas por si queréis para tenerlo. Vale, luego tenemos el ajo, el macerado de ajo también, que nos sirve de repelente natural de plagas. Lo mismo, el ajo nos sirve para repeler, no para eliminar, ¿vale? Si tenemos plantas que sabemos que el año pasado han sufrido, a principios de primavera empezamos a hacer un tratamiento
2 semanas cada semana y haremos que esta plaga no sea tan fuerte o incluso no venga. La consuelda. La consuelda no sé si la conocéis. La consuelda es una planta también que cada vez está más de moda porque es muy fácil de cultivar, crece muy fácil y además tiene bastantes beneficios. Es bastante rica en potasio, entonces nos va a ayudar también a la fructificación, a la floración, ¿vale? A la protección de los bulbos. Y también lo que es muy interesante para la consuelda es que nos sirve también mucho para hacer acolchado, ¿vale? Como crea mucho masa foliar, nosotros podemos ir cortando cada 2-3 meses bastante masa y lo ponemos en el suelo de nuestro huerto y eso ya va a ir aportando también poco a poco el potasio. Y la planta es esta, que además es muy bonita. Ay, perdón, no. Sí, es esta. Sí. Me había liado. Pregunto. Diga. Los árboles, antes de que empiecen a florecer, hay que tratarlos al principio. Los tratamientos, es decir, cuando todavía no tienen la hoja, no. Cuando ya empiezan a sacar la hoja, sí que puedes ir haciendo un tratamiento preventivo. Antes no. Antes no hace falta. Y también los tratamientos siempre se hacen cuando no va a haber lluvia o cuando no va a hacer viento. Y lo ideal es cuando no dé el sol, porque estos tratamientos también, si le dan muchas veces el sol, se oxidan y no sirven. O sea, lo mejor es al atardecer y que no haya viento. Vale. Luego tenemos también la ceniza de madera noble. Pongo madera noble porque eso, hay mucha gente que me dice, y las de conglomerado y todo eso, no, todas las que llevan productos químicos, si luego los echamos también esto puede ser negativo, ¿vale? Y la ceniza que nos puede aportar potasio y fósforo, ¿vale? Y también una cosa interesante que podemos usar con la ceniza es, también, si sabemos que va a haber días de no lluvia o cosas así, alrededor de las plantas, por las noches, cuando salen las babosas y los caracoles y se encuentran con ello, les cuesta mucho más o les gusta mucho menos pasar por ahí, ¿vale? Es una forma también para proteger nuestras plantas. ¿Qué pasa? Que en el momento que reguemos o llueva, esta ceniza se va. También, si echamos mucha ceniza para proteger estas plantas, también cambiaremos el pH del suelo. Entonces es mejor un poco si vemos en algún momento y ya está, ¿vale? Si no, hay otras técnicas que se pueden usar, pero también se puede usar para ello. Ahí vemos. También la ceniza va muy bien para los ajos, sí. Y también, aquí no lo he puesto, también es muy interesante el polvo de hueso. Cuando hacéis una barbacoa o lo que sea, los huesos que han quedado, los que se quemen bien, luego los machacáis y también los echamos y aportan mucho fósforo al terreno. Para los ajos también yo les pongo y va muy bien. Los padres y los abuelos siempre la ceniza para los ajos. Vale, aquí empezamos ya un poco con el tema candente, bueno, el tema ya más de insecticidas, ¿vale? El aceite de neem. El aceite de neem es un producto natural derivado de las semillas del árbol de neem, que viene de la India, ¿vale? Y tiene propiedades insecticidas, fúngicas y pesticidas. Algunos de los usos que usamos en permacultura son el control de plagas, ¿vale? ¿Cómo funciona el aceite de neem? El aceite de neem cae encima de insectos como ácaros, pulgones o moscas blancas y lo que hace es le altera el sistema nervioso. Hace que no coma o hace que le salgan deformaciones también, entonces al cabo de 2 o 3 días mueren la plaga. Lo bueno es que si lo usamos poco y con cuidado, a las avispas, a las abejas, a la fauna más grande no le afecta, ¿vale? Solo afecta a las plagas. Eso, repelente insectos también, ¿vale? Su olor es bastante desagradable y a muchos insectos no les gusta. Después también control de enfermedades. El aceite de neem también tiene propiedades fúngicas, entonces nos ayuda contra el mildiu polvoriento, el oidio, la roya, ¿vale? Y también es un fertilizante del suelo. Lo bonito de todos estos compuestos que vamos a hablar, que al final también lo que hacen es aportar al suelo un poco de alimento, ¿vale? ¿El aceite de neem lo echas en la planta o al suelo? Pues? Sí, ahora explicaré cómo va, pero bueno, te digo, el aceite de neem lo que pasa es que no se disuelve en agua, entonces lo que tenemos que hacer es mezclarlo con el jabón de potasio. El jabón de potasio lo mezclamos en el agua y luego ya echamos 5 mililitros lo ponemos ahí, 5 mililitros de aceite de neem por cada litro de agua y ahí tenemos la mezcla y luego pulverizar. Aquí lo tenemos. 5 mililitros de aceite de neem por agua, sin cloro, siempre todos los preparados que usemos agua, mejor sin cloro. Y para que se vaya el cloro, pues la dejamos en una botella abierta durante 1 o 2 días y el cloro se evapora, ¿vale? Y lo dicho, es importante que aunque sea un producto natural y poco tóxico, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si nos pasamos, eso puede afectar a otros animales. Después tenemos el jabón potásico. El jabón potásico también nos sirve de insecticida, de fungicida y como limpiador natural, ¿vale? Esto es muy interesante también si tenemos plantas de interior en casa
que cogen mucho polvo o que nos pasa la carretera al lado y se llena mucho de polvo, con el jabón potásico se limpian muy bien, crea una capa de cera también en las plantas y hace que no se acumule tanta porquería, entonces hacen mucho mejor la fotosíntesis. Y nos sirve para el control de plagas, ¿vale? Lo que hace el jabón potásico es cuando entra en contacto con los insectos, el jabón se disuelve y les cubre el cuerpo, y lo que hace es que vayan perdiendo poco a poco la humedad y vayan muriendo por deshidratación, ¿vale? Hace que no tenga el contacto del cuerpo con le hace una capa cerosa y hace que se vaya ahogando, quedándose sin humedad, y muere por deshidratación. También nos sirve eso, como decíamos, para limpiador de hojas, y ahora me va a salir al revés vale. Y aquí tenemos el control de hongos también, ¿vale? Porque al crear una capa también nos impide que el hongo se pueda poner en la planta y invada la planta. Y de normal yo usaba el alcohol también, pero me enteré hace tiempo también que se usa para desinfectante de herramientas. Si tenemos jabón potásico también lo podemos usar para desinfectar las herramientas. Y lo mismo, es biodegradable y respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Además también cuando lo echamos en la planta y luego caen al suelo las gotas o se va degradando, cae al suelo y también va aportando más material al suelo, más alimento. A ver, preparación. Y la preparación sería una cucharada sopera de jabón potásico por litro de agua, sin cloro. También es ideal que calentemos un poco, en vez de coger todo el litro de agua, lo que coges es un vaso de agua, lo calientas un poco en el microondas para que así se disuelva bien el jabón potásico, porque si no le cuesta mucho disolverse. Y cuando ya se ha disuelto, si queremos hacer un tratamiento insecticida, echamos los 5 mililitros de aceite de neem y ya lo mezclamos con todo el litro de agua, ¿vale? Ah, mira, ahí estaba, lo tenía al revés. Y aquí está la imagen del jabón potásico, que es un producto que se puede comprar en bastantes sitios y es bastante barato. El aceite de neem es un poco más caro, pero también dura bastante. Luego los tenemos ahí, los podremos ver. Vale, la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas, no sé si la conocéis también o no. Son al final fósiles de plantas antiguas, de algas, ¿vale? Microscópicas, que lo que hacen... Ahí. Espera, no está aquí. Ahí está, vale. Lo que nos ayuda es para control de plagas. ¿Por qué? Porque la tierra de diatomeas son como mini cristalitos que cuando le echamos encima de una planta o alrededor, todo pulgón o todo insecto que haya pequeño lo que hace es le raja todo el cuerpo y hace que se mueran por deshidratación también, ¿vale? Y les daña y hace que no sea apetecible esa planta para los animales. Va muy bien contra pulgones, ácaros, escarabajos, chinches, cucarachas y hormigas, ¿vale? También nos sirve como control de hongos. Nos ayuda a controlar ciertos hongos como la fusarisis, la roya, porque nos absorbe la humedad, ¿vale? Y hace que no proliferen. Es decir, por ejemplo, si tenemos un cactus y le hacemos una raja para cortar, toda esa humedad que hay ahí, si echamos polvo de tierra de diatomea, va a absorber toda esa humedad, haciendo que el hongo no se pueda instalar. ¿Eso lo echas también a las hojas? La tierra de diatomeas lo puedes echar a las hojas. Si tienes, por ejemplo, pulgón, puedes espolvorear encima de las hojas, o si tienes alrededor de esto algún hormiguero que es lo que te molesta, también lo puedes echar por ahí. Les va a ir cortando y al final se van a ir de allá. También si también tenéis problemas de hormigas, una cosa interesante también es cerca del hormiguero colocar un bote con arroz, no muy cerca, un poco lejos, porque las hormigas se pispan si están muy cerca, que es raro. Si colocamos un bote con arroz cerca relativamente del hormiguero y las hormigas lo encuentran, van a pensar que es muy buena comida, lo meten dentro del hormiguero, van metiendo, ¿y qué pasa? Que el arroz coge toda la humedad dentro del hormiguero y hace que el hongo que tienen las hormigas del que se alimentan muera. Entonces las hormigas al final han matado sin querer al hongo y se tienen que ir de allá. Es bastante interesante eso. Si te entran en casa y no sabes por dónde vienen. Eso ya, las hormigas y... ya. No podemos, también si estamos en una casa es imposible que no entre algún bicho. Vale. También nos sirve para fertilizar y mejorar el suelo. La tierra de diatomeas tiene también calcio, magnesio y silicio, ¿vale? Y sí que tenemos que tener en cuenta también que hay que aplicarla con precaución la tierra de diatomeas, porque también si nos pasamos puede afectar a otros insectos, ¿vale? Más grandes. A ver aquí, ¿por qué no sale esto? Ahí. Bueno, eso es lo de que tenemos que tener precaución y cuidado al usarlo. También la tierra de diatomeas lo usan personas para eliminar parásitos intestinales y cosas. También hay gente que... ¿Es distinta, es alimenticia o es la misma? Es decir, hay tierra de diatomeas para permacultura para usar muy picada, luego hay una que está menos picada, que no es la muy picada suele ser alimenticia también a veces.
luego está la alimenticia y luego está que es la más vasta, la que en verdad usan más para cosas químicas. Y sería así la tierra. Bueno, luego la veremos allá, es como si fuera yeso. ¿Vale? Y también tenemos la vermiculita y la perlita, que son dos componentes, dos minerales, que vienen de origen volcánico, ¿vale? Y lo que nos va a ayudar esto, lo que más nos va a hacer es para dar estructura al suelo y para absorber humedad también, ¿vale? Tenemos aquí la vermiculita y esta sería la perlita. La vermiculita es un mineral formado por la expansión de distintos minerales de mica a altas temperaturas, es decir, se calienta y se expande, y por eso hace que también tenga mucho espacio para poder almacenar dentro humedad. Nos sirve para la retención de agua y de nutrientes al suelo, ¿vale? Se usa mucho esto, por ejemplo, para la estructura en las macetas. Si tenemos macetas también y a veces también sufren de sed las plantas que tenemos en maceta, le echamos un poco de vermiculita a la tierra y va a tener siempre más cantidad de agua, más reservorio. Ahora cada vez más y con vermiculita y... Bueno, algún apunte de esto. Ahora también, gracias a Dios, se han dado cuenta, porque antes todas las tierras que comprábamos tenían turba. El proceso para extraer la turba y la turba de donde viene tienen que pasar cientos y miles de años para crearse y se estaban cargando muchas turberas del norte de Europa que han dicho ya ahí ya basta. Entonces ahora muchas de las tierras que compramos ecológicas también pone libre de turba. Hay que tener en cuenta. Eso es. Y también el proceso de extraer la turba hace que se liberen cantidades ingentes de CO2. Entonces la turba mejor dejarla quieta y probar otras cosas. Vale. Luego la perlita. La perlita también es un vidrio volcánico que cuando se calienta se expande, ¿vale? Y entonces nos crea una estructura porosa. Y nos sirve para evitar la compactación del suelo, mejorar la circulación del aire también y que puedan las raíces expandirse bien. La perlita va muy bien también si vamos a hacer semilleros en casa, para que la raíz se cree bien dentro del semillero, podemos poner un poco de perlita o vermiculita. Y las raíces siempre van a tener más para expandirse y luego al sacar el cepellón tendremos bastante más raíz. Muy bien. Y ahora hablaremos por último de plantas beneficiosas para nuestros cultivos, ¿vale? Hablaré de 2 o 3, creo, hay muchas más que luego podemos compartir entre todas también. Tenemos la caléndula officinalis, ¿vale? Que lo que nos sirve para atraer polinizadores, es decir, siempre que tengamos un huerto, ¿no? O tengamos frutales o tengamos un sitio donde queramos que nos haya frutos, es muy importante poner plantas polinizadoras. Porque al poner plantas polinizadoras lo que conseguimos es que vengan insectos polinizadores que polinicen estas flores, pero también vamos a tener mucha más producción de frutales, mucha más producción de tomates, mucha más producción de todo lo que tenga que ser polinizado, ¿vale? También nos sirve de repelente de plagas. La caléndula genera unas hormonas, unos olores, ¿vale? Que repelen insectos. Por ejemplo, repelen los nemátodos. Los nemátodos son unos gusanos que están por dentro, una especie de gusanos que están por dentro de la tierra, que muchas veces nos atacan al tomate. El tomate a veces se nos puede estar secando y no sabemos por qué. Luego sacamos la planta y vemos en las raíces que tienen como bultos. Esos han sido los nemátodos que se meten dentro y se los cargan. Si sabemos que esa tierra ha pasado eso, lo que podemos hacer es poner caléndula o tajete, que luego hablaremos del tajete también, y generar unas hormonas, unos olores que repelen los nemátodos, ¿vale? Si tenemos una tierra que siempre hemos tenido problemas con eso, plantamos 1 o 2 años los tajetes y las caléndulas y se quedará libre de nemátodos. Y también la caléndula nos aporta beneficios para el suelo, ¿vale? Con sus raíces nos da estructura. Y también lo que hacemos mucho, o lo que hacíamos mucho, ¿no? En los huertos, cuando sacábamos una planta, en vez de cortar, sacábamos la raíz entera. Ahora lo ideal, o lo lógico también se ha visto que si se ha muerto la planta es cortar a ras y esa estructura de raíces que se ha quedado dentro se irá pudriendo y se irá descompactando. Entonces esa zona ya tendrá más estructura, ¿vale? Y cuando caiga el agua también tendrá la propia raíz podrida dentro que irá almacenando más agua. En cambio, al sacarla, todo ese trabajo que ha hecho las raíces no lo quitamos, ¿vale? Lo ideal es cortar en vez de arrancar. Pero claro, también si vamos a volver a plantar al lado, claro, si vamos a volver a plantar al lado, nos viene a la cabeza ya que tenemos que labrar, que tenemos que sacar. Idealmente sería cortar, no labrar y ya como tenemos el suelo tan acolchado, al lado ya poner la siguiente planta. Ideal, pero poco a poco. Vale. Y bueno, también la caléndula, que tiene unos usos medicinales muy interesantes para el ser humano, ¿no? Para problemas digestivos, para la piel. Las flores también en ensalada están muy buenas, dan mucho color, se comen directamente. Y aquí tenemos la flor de la caléndula. Además también la caléndula se autosiembra muy fácil. Si tenemos un sitio en el huerto que queremos poner, pues la ponemos, ya sabemos que al año siguiente, moviendo un poco la tierra, ya entrarán dentro o sin moverla,
ya saldrán las raíces, ahí las nuevas plantas. Ya tenemos el tajete o clavel de la India, que también nos sirve como repelente de plagas, ¿vale? Nos ayuda contra los nemátodos, la mosca blanca, los pulgones, ¿vale? Los nemátodos aquí lo he repetido. Y es muy interesante eso, también plantar entre las plantas de huerto, entre los tomates, entre los calabacines, siempre es interesante poner plantas auxiliares. También lo mismo, nos atrae polinizadores, haciendo que tengamos más producción, ¿vale? De frutos y de verdura. Y nos mejora el suelo también. El tajete, de hecho, tiene unas raíces bastante potentes y bastante profundas, ¿vale? Entonces nos sirve mucho para descompactar el suelo. Si cuando se haya secado cortamos y dejamos la raíz, se irá pudriendo y el suelo se quedará con más estructura. Y aquí tenemos los tajetes. Eso es clavel chino también, sí, tiene muchos nombres, clavel moro, clavel chino, tajete, clavel india. Vale, pues muchas gracias. Ahora lo que a mí me gusta también cuando hacemos este taller, como hay mucha gente también que tiene inquietudes o que queremos compartir cosas, podemos hacer como un poco de compartir. También he traído aquí semillas para que os llevéis, si queréis, de caléndula y de tajete, ¿vale? Ya son naturalizadas de aquí de la ribera, si sois todas de la ribera es guay, eso porque crece más fácil. Y luego por aquí os quiero pasar los diferentes productos para que los vayáis viendo.